Muy bien, el estudio de esta semana se tituló Precursores. Vamos a leer nuestra cita en Isaías 43, 1 y 2. Vamos a darle aquí lectura. Isaías 43, 1 y 2 dice lo siguiente. eh, perdón, 2 y 3. Ahí tengo la cita equivocada. 2 y 3 dice, cuando... Ah, perdón, no, sí es al... uno y 2, perdón, sí. Lo tenía aquí mal. Ok, dice, pero ahora dice el Señor, tu creador, oh Jacob, tu formador, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es eh, una promesa muy bonita, ¿no? De parte de Dios para su pueblo, que habla de la protección, del cuidado que Dios tiene para con sus hijos, del valor que tenemos ante sus ojos y que a veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo cuando pasamos por situaciones difíciles. eh, Rápidamente sentimos que hemos sido olvidados por Dios, sentimos que a lo mejor está enojado con nosotros, ¿verdad? Sentimos que, que a lo mejor hemos hecho algo malo, ¿no? Y a lo mejor ya no nos quiere tanto como antes. Eh, entonces, bueno, esta promesa, ojalá que la tuviéramos presente, ¿no? Siempre en nuestra mente, en nuestro corazón de lo que valemos para nuestro Dios. Muy bien. Precursores, ¿qué significa esta palabra? Bueno, un precursor, nos dice por aquí esta definición, que es alguien que recorre un camino antes que los demás. Un pionero, también esa palabra utilizamos, ¿no? Un iniciador, ¿sí? Eh, Alguien que recorre, dice, el camino antes que los demás. Y bueno, vamos a hablar precisamente de unos precursores y ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Fueron precursores, es decir, unos personajes, vamos a ver aquí, que nos marcaron el camino a seguir, ¿sí? En una situación determinada. Entonces, primero, bueno, es importante, ¿no? Tener en claro este concepto. Dice por ahí una declaración, una frase, yo creo que muchos la hemos escuchado por ahí, el autor es George Santayana, un filósofo español. Eh, Dice esta frase que aquellos que no pueden recordar el pasado o que se les olvida el pasado o la historia, dice, están condenados a repetirlo. Yo creo que alguna vez hemos escuchado esta frase, ¿no? O algo similar. O sea, cuando se nos olvida, dice, el pasado, estamos condenados, destinados a repetirlo, ¿sí? Yo creo que en alguna ocasión a lo mejor hemos sido víctimas de esto, ¿no? De olvidarnos de las cosas pasadas, específicamente de los errores, ¿no? Que cometemos y volvemos a qué. Volvemos a caer, ¿sí? Volvemos a lo mismo, repetimos la misma historia, porque bueno, para esto nos pintamos solos, ¿verdad? Los seres humanos, para caer, ¿no? Y con la misma piedra, como decimos. Eh, Ahí, eh, a través de la historia, yo creo que hemos visto cómo el ser humano tiende a esto, ¿no? A caer en los mismos errores una y otra vez, a pesar de que presumimos, ¿no? De ser como la especie inteligente, ¿no? De este planeta, así entre comillas. Este,
que muchas veces los animales nos ponen la muestra, ¿no? En estos aspectos, un animalito rara vez cae dos veces, ¿no? En el mismo error, en la misma trampa. Algo que los seres humanos no, parece ser que no tenemos, como si no tuviésemos, ¿no? La capacidad de hacerlo, de lograrlo. Pero bueno, hay también una frase, por ahí un pequeño parrafito aquí de Elena White, del libro Testimonios para los Ministros. Dice lo siguiente, nos hace aquí una invitación, una amonestación. Dice, estudien el libro del Apocalipsis en relación, dice, con Daniel. Es decir, para nosotros poder entender este libro del Apocalipsis, que a veces nos cuesta trabajo, tenemos que relacionarlo o basar todo primeramente en el libro de Daniel. Es como el fundamento, ¿no? Y la base para poderlo entender. Y nos dice aquí una expresión, una frase parecida a la que vimos ahorita. Dice, tenemos que estudiarlo, dice, porque la historia se repetirá, ¿sí? La historia se repetirá, como se ha repetido muchas veces, ¿no? Porque les decíamos que somos muy dados a cometer los mismos errores, a pesar de ser, ah, decíamos ahorita, una raza o la raza más inteligente, ¿no? De este planeta o la especie más inteligente. Dice, nosotros con nuestras ventajas religiosas deberíamos saber hoy, dice, mucho más de lo que sabemos. Dios dice que nos ha otorgado mucho conocimiento, grandes ventajas en el sentido espiritual, ¿sí? Y la frase aquí nos da, o nos dice algo triste, ¿no? De que con todo eso que tenemos, ¿sí? O que todo eso que tenemos no lo aprovechamos, ¿sí? No sabemos lo que deberíamos saber. Y llama la atención aquí que dice, la historia se va a repetir, así que pongan atención, dice, al libro de Daniel especialmente. ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bueno, hay muchísimo que ver, que aprender de este libro de Daniel, pero nos vamos a centrar en una parte, en un capítulo, ¿sí? Este, ahorita de manera especial. En el capítulo 2, nada más para hacer un poquito de memoria, nos habla de la estatua que soñó aquel rey, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, que se refería, ese sueño se refería a todos los intentos, ¿sí? Humanos por dominar al mundo, ¿sí? Por tener el control del mundo, prácticamente por desplazar a Dios, ¿no? Del gobierno, que Él es el que gobierna el universo, el mundo, pero el ser humano siempre ha querido, inspirado, ¿no? Por el enemigo. Recuerden que esta es una postura, una idea de Satanás, el ser como muy independientes de Dios, ¿no? Formar nuestro propio, ¿qué? Gobierno, nuestro propio imperio, ¿sí? Y en este capítulo lo que nos narra esta visión, este sueño, precisamente son esos intentos, ¿no? Que el ser humano ha hecho a través de la historia por controlar todo, por tener el control, el gobierno de este mundo. Y como decíamos ahorita, la historia se repite una y otra vez, ¿no? Y vemos cómo llega o aparece un gobierno, un imperio en el mundo y fracasa, ¿sí? Tiene ahí como sus momentos de auge, de esplendor y se derrumba. Y llega otro, y después otro, y después otro, y así, ¿sí? Y en esta historia nos dice, o este sueño nos relata que antes de que todo termine en este mundo, pues las cosas no van a ser muy diferentes, ¿sí? Decíamos ahorita, o nos decía por aquí Elena White, que la historia se iba a repetir, ¿sí? Entonces nos llama la atención a mirar este libro, ¿sí? A estudiarlo. Y eso porque la historia se va a repetir. Entonces,
Dice por ahí que justo cuando, antes de que Jesús regrese por segunda vez a instaurar su reino eterno, dice que el ser humano todavía va a hacer un último intento. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Va a ser un último intento en los últimos días, dice, de tener el dominio de este mundo. Les digo, el ser humano inspirado también por el enemigo, ¿no? Entonces, no aprendemos, ¿no? Los seres humanos, vemos cómo a través de toda la historia muchos han llegado, han aparecido aquí en nuestro mundo queriendo tener el dominio, ¿no? Y el control de todo, de este planeta, y han fracasado todos. Entonces, siempre va a ser la misma historia, ¿no? Eh, Estamos nosotros en un momento de la historia, o en el último intento, precisamente, estamos viviendo eso. Sí, el ser humano en los últimos años ha estado trabajando mucho en esto, ¿no? Por tener un control total de este mundo. Eh, y bueno, hay muchas opiniones, ¿no? De esto en cuanto a los que estamos como espectadores, ¿no? Para algunos, puede ser algo alentador, ¿sí? El hecho de ver cómo se está formando una nueva cultura, una nueva manera de ver la vida, de gobernar. Para otros representa algo muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Desmoralizador también, viendo que pues por mucho que intenta el hombre hacer o mejorar este mundo, pues no se va a lograr nada, ¿no? Este, y otros, sí, que creo que nosotros debiésemos de estar ahí. No debemos de estar ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni pensar que el ser humano va a cambiar este mundo, ¿sí? Y que todo va a mejorar, ni pensar tampoco que todo se va a venir a qué, abajo y que no hay que esperanza. Tampoco debemos de pensar así, porque Dios prometió intervenir, ¿sí? Ahora nos dice el relato que la historia se va a repetir. Y en aquellos tiempos, cuando se registra, ¿no? Este libro se escribe ahí en el capítulo 3 de Daniel, los versículos del 14 al 18, nosotros vemos por ahí un relato, creo que todos lo conocemos, precisamente de este rey, ¿sí? El que tuvo el sueño, Nabucodonosor, este, que tal vez al sentir que su reino no iba a ser eterno, porque eso es lo que le explicaron, ¿no? Con lo que le explicó Daniel, sí, acerca de este sueño, le dijo, bueno, después de ti viene otro gran imperio, y después de ese viene otro, y así. Entonces, él sintió que todo por lo que había trabajado parecía ser que no iba a durar mucho, ¿no? Y él en su intento de tal vez de cambiar la historia o lo que se estaba aquí prediciendo, él manda hacer una estatua, ¿se acuerdan? Muy, muy alta, de oro. Lo que él había soñado estaba formada esa imagen por muchos materiales, pero él dijo, quiero que esta imagen sea solo de oro, ¿sí? Como diciendo, yo voy a ser el único, ¿no? Porque él estaba ahí representado por el oro, ¿no? Por ese material. Este, y hizo una ceremonia especial, ustedes recuerdan, como para dedicar, ¿no? Aquella estatua o inaugurar, ¿no? Aquella gran obra. Y nos dice por ahí el relato que ordenó al rey que todos sus los que pertenecían, ¿no? a su gobierno fueran reunidos, ¿sí? Para pues jurarle lealtad, ¿no? Al rey, pero de una manera muy extraña, ¿sí? Tenían que postrarse ante aquella imagen, ¿sí? Tenían que adorarla cuando se diera una señal. Y todavía más dramático el asunto fue, o lo hizo el hecho de que eh, si alguien desobedecía, dijo el rey, si alguien no hace caso, si alguien no se postra ante la imagen, va a pagar con su vida, ¿sí? O sea, él se fue al extremo, ¿no? No fue una invitación, fue una orden arbitraria,
¿sí? Como lo hacen muchos gobernantes, de que lo haces o lo haces, ¿sí? Y si no va a haber consecuencias. Esto ha pasado a través de, pues, de toda la historia, ¿no? Este tipo de situaciones. Eh, la, nos dice ahí el relato, ¿sí? Que hubo tres personas por ahí. Cuando se dio la orden, dice que todo el mundo se postró ante la imagen, pero hubo tres personas por ahí, tres jóvenes, que llamaron la atención rápidamente porque entre toda aquella multitud, eh, pues ellos se dieron a, a conocer ahí porque desobedecieron la orden de el rey. No hicieron caso, no se postraron y obviamente esto rápidamente llegó a oídos del rey. Por ahí algún chismoso fue y le dijo al rey lo que estaba sucediendo, y el rey mandó traerlos, ¿no? Dijo, a ver, tráiganme a esos jóvenes, ¿no? Que no quieren obedecer mi ley. Cuando los llevan ante él, les pregunta, les dice, quiere corroborar, ¿no? De que sea cierto, les dice, oigan, a ver, me dijeron que ustedes no se postraron ante la imagen. ¿Es cierto eso? Y ellos dijeron, es cierto, ¿sí? Este, no, ellos no se asustaron, ¿no? No se amedrentaron. O pudieron haber dicho, no, no es cierto, ah". Pero ellos lo aceptaron con tranquilidad y esto enfureció al rey. Dijo, ¿cómo es posible, no? Y que vengan y todavía me digan que es cierto y este, que no tienen la intención, ¿no? De hacerlo, porque él todavía les da la oportunidad y le dice, miren, ok, vamos a intentarlo de nuevo, les voy a dar otra oportunidad. Y pueden, ahora sí, tal vez no escucharon bien, tal vez no entendieron, les voy a dar otra oportunidad, ¿sí? Pero estos jóvenes le dijeron al rey, le dijeron, ¿sabes qué? No, no hay necesidad de eso, o sea, no vamos a qué, no vamos a hacerlo, o sea, no te desgastes, le dijeron, ¿sí? El rey, les digo, estaba enojado, les dijo, ustedes pueden que perder la vida, ¿sí? Ustedes pueden acabar en ese horno de fuego que él había preparado para esa situación como un castigo, ¿sí? Y les dijo, y saben que, y si ustedes llegan a terminar ahí, dicen, no va a haber Dios, dice, que los pueda librar del castigo. Y ellos le responden les digo, con mucha tranquilidad, sí, es lo que nos demuestra aquí en el texto. Le dicen al rey, ni necesitas que ni amenazarnos, ni necesitas estarnos dando una segunda oportunidad, no necesitamos ni siquiera discutir, no necesitamos hablar de esto, o sea, no hay vuelta atrás, ¿sí? No nos vas a hacer cambiar de parecer, ni nosotros a ti, o sea, no tiene caso esto, le dijeron al rey, ¿sí? Y entonces dijeron por ahí una frase que es muy, muy conocida, ¿no? Le dijeron al rey, le dijeron, ¿sabes qué? Además, el Dios al que servimos, ¿sí? Puede librarnos del horno de fuego, ¿sí? Tiene el poder, tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y si no, dice, y si no nos librara, debes de estar seguro que no vamos a obedecer. Es decir, aquí había dos posibilidades, ¿no? Y ellos estaban muy, muy conscientes de ello. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender de estos jóvenes. Es muy fácil para nosotros ser fieles a Dios cuando todo va bien, ¿sí? Cuando Dios nos bendice, ¿sí? O sea, es fácil decir, yo creo en Dios, tengo fe en Dios, soy fiel a Dios, ¿sí? Cuando todo está, en orden en nuestra vida. Eh, lo que nos llama la atención aquí de ellos es que su fidelidad no estaba condicionada, ¿sí? O sea, la fidelidad de ellos no dependía de que si Dios los salvaba, que si Dios los bendecía, ¿sí?
O sea, ellos no necesitaban ninguna prueba de parte de Dios, no necesitaban este, la bendición de Dios, no necesitaban la protección de Dios, ¿sí? Para, para ser fieles. Y esto es algo, les digo, que a veces a nosotros nos cuesta trabajo porque en cuanto tenemos problemas en nuestra vida, cuando las cosas no salen bien, cuando llega la enfermedad, cuando llega no sé, los problemas económicos, muchos tendemos a alejarnos de Dios, ¿sí o no? Y decimos, bueno, entonces, ¿qué caso tiene, no? Que vaya a la iglesia. Si estoy pasando esta situación, si Dios ni me escucha, si Dios no me ha sacado de este problema, ¿para qué estoy ahí estudiando? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué serle fiel a Dios? O sea, pues mejor así, ¿no? Sin hacer nada. Y esta es la situación, ¿no? Que pasamos muchos. Hay gente que se aleja así de Dios, ¿no? Y alguien puede preguntar a veces en las iglesias, ¿no? Por alguien que a veces ya no, que empiezan a extrañar, ¿no? Y dicen, oye, ¿dónde quedó tal persona, ¿no? Porque ya no, tiene tiempo que no viene. Y es muy común escuchar, por ejemplo, decir, es que, ¿sabes qué? Es que tiene problemas. Y creo que es cuando más deberíamos de estar que cerca de Dios, ¿no? Buscando a Dios y es cuando a veces, sale lo contrario, ¿no? Entonces aquí hay algo interesante, ¿no? De parte de estos jóvenes que nosotros tenemos que aprender, es decir, que nuestra fidelidad no tiene que estar condicionada, ¿no? Así Dios me bendice, si Dios me da, si Dios me protege, si Dios me prospera, ¿sí? Como a veces nosotros esperamos, ¿no? A veces le hacemos promesas a Dios eh, de hacer algo a favor de él. Decimos, te voy a dar tal cantidad de dinero, te voy a dar esta ofrenda, voy a hacer esto por ti, te voy a servir. Si tú qué, si tú me sanas, si tú me prosperas en esto, si tú ayudas a mi hijo en su carrera, si tú... Y empezamos a ponerle condiciones a Dios para nosotros poder serle fiel, ¿sí? Una actitud totalmente equivocada, ¿no? E infantil de nuestra parte. Eh, algo que nosotros percibimos, por ejemplo, en la historia de Job, ¿se acuerdan? Satanás le reclamaba a Dios, no le dice, yo digo que te es fiel porque tú que le bendices, le das todo, le proteges. Y Dios le quiso demostrar a Satanás que la fidelidad de este hombre no tenía nada que ver con qué, con las cosas materiales, ¿sí? De manera que a pesar de todo lo que padeció, ustedes se acuerdan, todo lo que perdió, incluso hasta su salud misma, eso no impidió de que él siguiera siendo fiel a Dios, que siguiera confiando en Dios. Entonces, ahorita mencionábamos, ¿no? Que estos personajes son para nosotros precursores, ¿sí? Es decir, ellos transitaron un camino antes que nosotros, primero que nosotros, lo caminaron, lo marcaron ese camino, nos señalaron hacia dónde debiésemos nosotros de dirigirnos, ¿sí? En situaciones similares, porque este tipo de situaciones a todo mundo nos toca, ¿no? De una u otra forma. Eh, entonces, ante esta respuesta de los jóvenes, ¿sí? El rey se enfurece, ¿no? Y les dice, ok, bueno, el castigo, ¿no? Van a morir. Y dice, por ahí el relato sigue narrando que así fue, ¿sí? Dice que fueron lanzados a ese horno. Ustedes lo pueden leer por ahí en los versículos del 19 al 23. Dice que fueron atados, ¿sí? Y los arrojaron ahí los guardias, ¿no? El rey todavía hasta pidió, ¿no? Que se calentara más ese horno. O sea, estaba muy, muy enojado, ¿no? Por cómo se estaba desafiando, ¿no? Su autoridad y no tuvo
pues misericordia, ¿no? De estos jóvenes que habían sido hasta el momento buenos elementos, ¿no? Dentro de su gobierno, pues estaba cegado, ¿no? Por la ira y cumplió con lo que se había, con la sentencia, ¿no? Que él había puesto. Dice el relato que los que se acercaron por ahí a, a echarlos, ¿no? Al horno, se quemaron, o sea, imagínense la radiación, ¿no? Del calor, los quemó, ¿sí? A los guardias. Ellos fueron echados ahí y bueno, lo que se esperaba era pues rápidamente ver también cómo se consumía, ¿no? Estos personajes. La gente sin duda esperaba por ahí escuchar que gritos, ¿no? De los jóvenes, a lo mejor pidiendo que auxilio, pidiendo misericordia de parte del rey, arrepintiéndose tal vez, pero no pasaba nada, ¿no? Fueron echados ahí y lo que sigue fue lo, la gran culminación, ¿no? De esta historia. Dice de los versículos del 24 al 27, entonces el rey Nabucodonosor dice, se espantó de repente. Sí, él estaba ahí, es la expectativa, ¿no? Dice que se asustó, dice, porque, eh, dice, les dijo a los de su consejo, los que estaban por ahí a su alrededor, les dijo, ¿que no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y le dijeron al rey, sí, así fue, sí. Y él dice, entonces, dice, porque es que yo veo a cuatro personas ahí dentro, ¿sí? Y el cuarto, dice, es semejante dice, ahí a un hijo de los dioses. O sea, él vio que la otra persona que estaba ahí no era un humano, así al menos como todo lo que él conocía, ¿no? Él vio algo muy diferente, dice, parece un hijo de dioses, ¿sí? La otra persona que veo ahí. Y dice, y aparte los veo que están ahí como muy a gusto, ¿no? Platicando, caminando ahí entre el fuego. Y esto pues lo dejó sorprendido, ¿no? El rey. Entonces dice que el rey se acercó al horno y les habló a los jóvenes, dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, dice, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí, les dijo, vengan. Y entonces dice que salieron, como si nada. Todos dice que se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque dice el relato que pues estaban intactos, o sea, ilesos. Incluso dice que ni siquiera olían a humo, algo que es muy común, ¿no? Cuando estamos cerca del fuego, yo creo que los que han por ahí estado en una carne asada, saben, ¿no? Cuando están por ahí, cerca del fuego, del carbón, se impregna uno, ¿no? De ese olor. Pues bueno, esto no les pasó a ellos, dice, su ropa estaba intacta, no olían a humo, no tenían quemaduras, o sea, fue un milagro, ¿no? Algo muy, muy impresionante. Y bueno, el rey se convence, ¿no? De, de quién es el Dios a quien estos jóvenes sirven. Por ahí ordena, ¿no? Que todo su imperio debe también de servir a este Dios que tiene esta manera tan particular de salvar, ¿sí? Decía por ahí la cita que leímos hace rato de Testimonios para los Ministros que debiésemos de poner mucha atención a este libro, ¿sí? Al libro de Daniel, porque dice la historia se va a repetir. Y al menos tenemos aquí en este libro dos historias muy, muy famosas, muy conocidas, ¿sí? Muy similares también en muchos aspectos. Cuando Daniel fue echado a los leones, ¿se acuerdan? Y estos jóvenes, sus amigos, al fuego, en unas circunstancias, les digo, muy, muy parecidas. Dios dice que la historia se va a repetir, porque decíamos que el ser humano se olvida de los errores que comete. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos a caer, a tropezar con la misma
piedra una y otra vez. Ahora, podemos decir, bueno, pero este tipo de situaciones, de historias, a lo mejor las sí se han repetido en la historia, pero podemos decir, bueno, en estos tiempos no creo, podemos decir, ¿sí o no? Porque ahorita estamos más civilizados, ya estamos en el siglo XXI, presumimos mucho, ¿no? Tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta tecnología. Pues sí, o sea, ha cambiado mucho el mundo en esos aspectos, ¿no? En cuanto a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología. Pero ¿qué creen? Los seres humanos seguimos siendo los mismos desde que el pecado entró a este mundo. O sea, no cambiamos en nada, no evolucionamos en nada, al contrario, vamos para atrás, ¿sí? Entonces, esta declaración que nos dice que la historia se va a repetir y se pongan mucha atención a estas historias. La historia se va a repetir. Eh, Miren, eh, bueno, antes de comentarles eso, cuando nosotros escuchamos esta palabra profecía, eh, como que a muchos no nos gusta, nos pone mal, ¿no? Estas cuestiones de la profecía. Y estamos hablando de creyentes, ¿no? Porque a lo mejor en otro ámbito, o sea, a la gente pues le da igual, ¿no? Pero al creyente en especial, la profecía como que nos causa algo de incomodidad, ¿no? A muchos se nos hace algo incomprensible, como dice aquí, y pues decidimos ni siquiera tocar esos temas, ¿no? Este, tenemos mucho, o sea, cuando la mencionamos esta palabra, se nos vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se nos habla mucho de una persecución, ¿se acuerdan? Se nos habla mucho de guerras, o sea, de las señales, ¿se acuerdan de lo que Jesús dijo? Guerras, desastres, plagas, ¿sí? Y obviamente se nos pasa por nuestro pensamiento el fin del mundo. Y dice la Biblia, ¿no? Que al final de los tiempos iba a existir una condición muy, muy marcada en la humanidad, que era la angustia, ¿sí? Eh, lo malo de la situación que vivimos es que esa angustia parece ser que no, ¿cómo se dice? No hace distinción, ¿no? De personas ni de religiones. Incluso el cristiano vive en angustia, ¿sí? Y eso es algo que no debiese de pasar. ¿Porque vivimos en angustia? Bueno, porque tal vez tenemos, como decíamos la vez pasada, un conocimiento muy superficial de lo que Dios nos dice, ¿sí? O un nulo conocimiento, porque a veces también decimos, no, a mí ni me hablen de eso, ¿no? De esos temas, porque me ponen mal. Este, y no tenemos una verdadera relación con Dios, no tenemos conocimiento de Dios, y eso hace que no haya diferencia entre un creyente y un no creyente en este aspecto de la angustia en la que vivimos, ¿sí? Y ese no era el plan de Dios. Precisamente Él nos dio este elemento, esta herramienta, la profecía, y dice que esto es una característica especial de su pueblo. ¿Se acuerdan? El espíritu dice de la profecía. El poder interpretarla correctamente, el tener el conocimiento correcto de los acontecimientos que él ha predicho. Entonces, no, Dios no quería que viviésemos en la misma condición, ¿sí? De alguien que no sabe y que no conoce. Eh, entonces, tenemos que, si hasta este momento mi condición es esa, es decir, cuando hablamos de profecía, me pongo tenso, ¿sí? Necesitamos como replantearnos, ¿no? Las cosas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer, ¿no? Para cambiar eso, porque eso no es el plan de Dios, ¿sí? Em, entonces, necesitamos,
eh, ¿cómo se dice? Cambiar, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestra manera de acercarnos a Dios. Eh, Les decía, hace un par de años, acuérdense lo que vivimos, ¿no? En el mundo. Y, y es triste, ¿no? Como Dios nos ha advertido de muchas cosas, ¿sí? Y, y los creyentes sí estábamos en la misma condición que cualquier persona, ¿no? Paniqueados, como decimos, sin esperanza, pensando mil cosas, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Y ya se va a acabar el mundo y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que pasaron por nuestra mente, sin duda, y que nos pudimos haber evitado, ¿sí? Si tuviésemos el conocimiento, ¿no? Que necesitamos. Eh, Dios nos invita, como veíamos ahorita, a poner atención especial en este libro, ¿sí? Porque nos dijo que la historia se iba a repetir en estos días. Y podemos decir, ¿cuál historia? Ah, pues vea, estudia este libro de Daniel y vas a saber, y vas a empezar a hilar cosas, vas a empezar a relacionar lo que está escrito en este libro con lo que estás viviendo hoy, ¿sí? Y entonces eso te va a dar también una perspectiva diferente, ¿sí? Ante todo lo que está sucediendo en este mundo, lo vas a ver de manera diferente, ¿sí? Lo vas a ver, ya no con miedo, con desesperanza, este, con duda, ¿sí? Sino con todo lo opuesto, lo contrario, con esperanza, con alegría, con paz en tu corazón, con tranquilidad, porque eso es lo que pasa cuando tú sabes lo que viene, ¿sí? Eso te da que tranquilidad, ¿sí? Si ustedes han visto, por ejemplo, alguna película en más de una ocasión, a lo mejor la primera vez estaban como esta chica, ¿no? Cuando estaban viendo la película, nos emocionamos, nos tensamos, nos asustamos. Pues si la vuelves a ver, yo les aseguro que las emociones que expresamos ya no son las mismas, porque decimos, ah, ya sé lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Y aunque parece que la cosa se pone ahí fea, en la película decimos, "Ah, al final que todo sale bien, al final el héroe gana, etcétera, ¿no? Este, entonces Dios nos ha mostrado, ¿sí? Con anticipación todo lo que viene para este mundo, ¿sí? Nos ha mostrado todo lo que viene precisamente para eso, dice, para que podamos vivir en paz, para que tengamos paz en nuestro corazón, a pesar de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, ¿sale? Entonces, nunca ha sido el plan de Dios, que vivamos asustados frente a lo que nos dice la profecía. Y si es que lo hemos hecho así, es que tal vez no nos han platicado las cosas como son, no nos damos cuenta de la realidad de las cosas, no la hemos interpretado correctamente. Hay muchos, predicadores, ¿sí? Que, les gusta, tal vez hacer mucho énfasis en los desastres, en la persecución, en las cosas negativas, ¿no? En que el pueblo de Dios va a sufrir mucho y cosas de ese tipo, ¿no? Y hacemos como que nos clavamos mucho en esos aspectos, ¿sí? Y eso hace que obviamente muchos se empiecen a asustar, ¿no? Y que digan, ah, caray, en qué me metí, ¿no? Este, pero parece que no nos platican a veces el panorama completo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, tratamos aquí de evitar precisamente, ¿no? Miren lo que nos dice por aquí. Hace una pregunta aquí, para que reflexionemos, ¿sí? En lo que viene para este mundo. Les decía, hay muchos que ante lo que vivimos dicen, bueno, parece que va a mejorar la cosa, ¿no? Parece que ahora sí, que parece que ahora sí este gobierno se va a poner las pilas y todo va a cambiar, ¿sí? Otros pues ven la cosa muy tenebrosa y dicen, no, yo creo que no, ¿sí? Parece ser que vamos de mal en peor. ¿Y qué creen? Pues sí, o sea, la cosa no va a mejorar y eso es lo que Dios nos dice, ¿sí? Pero tampoco quiere que perdamos la esperanza,
Porque muchos dicen, pues todo va en picada, nos vamos hasta extinguir, ¿no? Como humanidad. Eso lo dicen, por ejemplo, los científicos, ¿sí? El ser humano va a dejar de existir muy pronto. Pero Dios dice otra cosa. Y aquí nos hace una pregunta especial. Dice, el Señor, perdón, dice, se olvidará el Señor de su pueblo en esta hora de prueba porque vienen momentos complicados para nuestro mundo, ¿sí? Y ya lo estamos viendo, ¿sí? ¿Se olvidará el Señor de su pueblo, dice, en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes de esto? ¿Olvidó, dice, acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir a las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? O sea, lo amenazaron con la muerte. ¿Se olvidó de Elías? Pregunta aquí. No, ¿sí? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde lo habían echado? Se olvidó, aquí termina con esto, y se olvidó de esos tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones. Les digo, muchos nos atemorizamos bastante, ¿no? Cuando empezamos a escuchar de las profecías, de los acontecimientos finales. Y les digo, hay muchos que decimos, no, no, a mí no me hablen de eso, ¿verdad? No me gusta escuchar de eso. Cuando es algo que debiese de convertirse en una pasión para un creyente, ¿sí? De hablar, de estudiar acerca de los acontecimientos finales, porque es la culminación de la historia de este mundo, el regreso de Jesús, el comienzo de la eternidad. O sea, son muchas cosas muy que mucha gente a través de toda la historia quiso vivir. Y nosotros estamos así como que, no, a mí ni me toquen esos temas, decimos, ¿sí? Aparte yo tengo tantos planes, tantas cosas por hacer como para estar pensando en cosas negativas, ¿no? No tenemos que temer, ¿sí? Aquí nos hace una pregunta interesante, ¿no? Dice, ¿a poco Dios se olvidó de todos estos personajes en sus momentos más complicados, ¿no? De su vida? ¿Se olvidó de ellos? Claro que no, ¿sí? Y dice por aquí, dice, aunque los enemigos los arrojen a la cárcel porque acuérdense que la historia se va a repetir, es lo que decíamos ahorita, ¿sí? ¿Qué pasó con aquellos jóvenes? Los echaron al fuego, ¿sí? ¿Qué pasó con Daniel? Lo echaron a un foso lleno de leones. ¿Qué va a pasar muy pronto? Dice, bueno, muchos dice, probablemente terminemos donde dice, en la cárcel. Dice, pero, dice, aunque los enemigos los arrojen en la cárcel, las paredes de los calabozos, dice, no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. ¿Sí? Te pueden incomunicar del mundo, pero no te pueden incomunicar con quién, con Dios. Aquel dice que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán, dice, ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. ¿Se imaginan esa experiencia? Dice, la prisión se volverá en un palacio, pues ahí moran, dice, los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo dice, y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipo. ¿Se acuerdan de aquella historia? Todos estos personajes que mencionamos ahorita precisamente fueron precursores, ¿no? Nos marcaron un camino a seguir, ¿sí? Ellos transitaron un camino antes que nosotros. Noé, José, Elías, Daniel, aquellos tres jóvenes, Pablo, aquí menciona Pablo también. Todos pasaron situaciones complicadas, ¿no? De este tipo, pero nos dejaron un camino a seguir, ¿sí? Nos marcaron una ruta, ¿sí?
La historia, dice la palabra de Dios, la historia se va a repetir, aunque nosotros pensemos que no, ¿sí? Aunque se nos haga no, muy increíble, ¿no? Decir, ay, ¿cómo van a estar echando gente a la cárcel por nada o por ser fiel a Dios? Pues sí, sí. Les decía ahorita, hace un par de años, ah, cuando vivimos lo de la pandemia, si alguien nos hubiera dicho lo que iba a pasar un poco de tiempo antes, no nos lo hubiéramos creído. Si alguien nos hubiera dicho cómo nos íbamos a denunciar unos a otros, cómo nos íbamos ¿cómo se dice? Cómo íbamos a aislar a las personas, ¿sí? Y a dejarlos a muchos morir solos. Algo que era a lo mejor o sea, no nos pasaba por la cabeza y lo hicimos, ¿sí? Cómo discriminamos a las personas, cómo llegamos muchos a odiar a ciertas personas, ¿sí? Por no seguir una línea, ¿no? Que te decían, es que así tiene que ser y si tú no lo hacías, pues empezaban a señalar, ¿sí? Entonces, si antes de eso que pasó nos lo hubieran platicado, nos hubiéramos reído y hubiéramos dicho, ¿cómo ahorita en esta época, ¿no? Haciendo esas atrocidades, ¿no? Y con esas actitudes, ¿no? Así medio prehistóricas, ¿no? Pues lo hicimos, ¿sí? Y eso nos demuestra que no aprendemos y que en cuanto tenemos esa posibilidad de volver, de tropezar en la misma piedra, lo hacemos, ¿sí? Entonces ya nos dimos una probadita, ¿no? De lo que podemos llegar a ser como seres humanos, este, ante este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, Así que sigue diciendo por aquí, o sea, el pueblo de Dios dice, no está exento de que, no quedará libre de padecimientos. Y entonces aquí podemos decir, bueno, y entonces, ¿de qué me sirve a mí ser fiel a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues, bueno, vamos a continuar leyendo, porque a veces podemos decir, no, parece ser que estoy del lado que perdedor, ¿sí o no? O sea, todo lo que le espera al pueblo de Dios decimos, no, pues qué mala onda, ¿no? ¿Dónde está la ventaja de obedecer a Dios, de servir a Dios, de serle fiel? Ah, bueno, eso es lo que tenemos que aprender de estos jóvenes, ¿sí? O sea, ellos no eran fieles a Dios porque Dios los protegía, porque Dios los bendecía, porque Dios los puso en un puesto muy privilegiado en un gobierno, ¿sí? O sea, no eran fieles a Dios por eso. Y el pueblo de Dios tiene que, eh, ser probado, ¿sí? Entonces dice, Dios nos dice que no vamos a qué, no estamos exentos en este mundo, y menos en estos tiempos, ¿sí? De momentos complicados, dice, pero aunque pueda ser que perseguido, dice aquí, y que el pueblo de Dios esté acongojado, triste, dice, y aunque sufra privaciones y falta de alimento en muchos casos, dice, no será abandonado para perecer. Que acuérdense que ya lo vimos también hace poco, ¿no? O sea, no se te va a permitir hacer muchas cosas dentro de muy poco, ¿sí? Si tú eres fiel a Dios. Les digo, hace poco lo vivimos y te decían, no vas a poder hacer esto, sino que si no haces esto, si no obedeces, no tienes derecho a esto, ¿sí? Y el pueblo de Dios dice en los días finales va a ser privado de muchas cosas y parece que va a ser como abandonado, ¿no? O exiliado de la civilización. Pero Dios no va a permitir eso. Dice, el Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos, dice, de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Y aquí vamos a ver algo interesante, ¿sí? Eh, a veces podemos pensar, cuando escuchamos, les digo, estos mensajes, decimos, no, yo creo que yo no la voy a hacer, decimos, no, no, yo no creo que aguante.
Porque les digo, nos centramos mucho a veces en lo feo, en lo negativo, ¿sí? Como que no sé por qué hallamos placer en eso muchos, ¿sí? Eh, en vez de hablar de lo que Dios va a hacer por su pueblo, ¿sí? Estamos hablando de lo que el ser humano nos puede hacer a nosotros. Y en eso nos explayamos mucho, ¿no? Y aquí tenemos que tomar en cuenta esto, miren, dice, porque podemos decir, bueno, sí, el pueblo de Dios, pues parece que la va a pasar mal, ¿no? Pero, les digo, a veces no nos dicen el otro lado, ¿no? Porque podemos decir, bueno, entonces vale la pena más que, pues, seguir a la bola, ¿sí? Pero miren, mientras los malvados estén muriendo de hambre y de pestilencias y con las plagas que, dice ahí la palabra de Dios, serán lanzadas a este mundo sin misericordia, ¿sí? Esa es la ira de Dios, ¿sí? Y el mundo va a experimentar la ira de Dios, imagínense. Y nosotros estamos temiéndole a la ira del hombre. Dice, o sea, todo el mundo va a estar sufriendo que pestes, plagas, hambre. Y el pueblo de Dios puede decir, ay, pero es que el pueblo de Dios lo van a perseguir y yo no quiero eso para mí. Bueno, dice, mientras aquí tenemos que elegir, porque todo mundo va a padecer, todos. Unos de una manera, otros de otra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la diferencia aquí? De que Dios va a estar ¿qué? Contigo. Si tú estás con Dios, Dios va a estar contigo, ¿sí? Dice, mientras todo el mundo esté sufriendo, dice, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Necesidades de qué? De abrigo, de alimento, ¿sí? De agua, porque escrito está, aquí está algo interesante, dice, el que camina en justicia se le dará pan y sus aguas serán, dice, ciertas o seguras. Eso lo tenemos que asegurado. Uno estamos ahí pensando, y, oye, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo, ah? Hay que mucha gente empieza a recolectar comida y a guardar y almacenar porque dicen, cuando se vengan esos tiempos, se va a poner feo, ¿sí? Pero hay algo aquí, dice, el alimento, dice, el agua la tenemos asegurada. Cuando los pobres, dice, y menesterosos buscan agua, y no la hay, dice, la lengua se les seca de sed, esto habla de los demás, ¿sí? Dice, yo escucharé, dice Dios, el Dios de Israel no los abandonará. No sé si nosotros confiamos en esto, en estas palabras. Eh, ojalá que así fuera, ¿sí? Entonces, aquí nos está poniendo dos situaciones, ¿no? Dice, el pueblo de Dios está pasándola mal, pero también ¿quién? También los demás, o sea, los demás no la están pasando color de rosa, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros que elegir, ¿sí? O sea, ¿dónde vale la pena estar? ¿Con quién vale la pena estar? ¿A quién vale la pena obedecer y seguir? Porque si lo que estamos buscando es no padecer, no pasar problemas, no pasar situaciones desagradables, pues créanme que nadie se va a salvar de ningún modo, ni de ningún lado, ¿sí? Pero hay una gran diferencia con el pueblo de Dios. Eh, ¿cómo se dice? Los que estén en contra de Dios, ¿sí? Van a ser dejados a su suerte. Así literalmente porque dice la palabra de Dios que Dios va a dejar de interceder por el ser humano, ¿sí? Así que tal vez no nos imaginamos qué significa eso, ¿no? No dimensionamos eso. Vivir sin un intercesor. Pero la protección de Dios, dice, está asegurada para su pueblo. Y vamos a terminar con esto, miren, y esto nos debe de ayudar todas estas palabras, ¿sí? Dice, si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces, en aquellos días, dice, derramada
como sucedió también a través de la historia, o sea, mucha gente murió por ser fiel a Dios, ¿sí? Pero para ese tiempo final dice, si la sangre de los fieles fuese derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, dice, como una semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Ese era el objetivo. Cuando Dios permitía que fieles murieran, ¿sí? Era como un testimonio, casi una predicación, ¿sí? Eso era más poderoso que las palabras. Y eso transformaba a otras personas, las convertía para la causa de Dios. Pero en este momento, acuérdense, ya no hay más oportunidad. O sea, Dios ya, aunque quisiera que todos se convirtieran, ya no se puede. O sea, ya todos han tomado una decisión. Ya no hay más tiempo, se acabó la gracia. Entonces, ya no hay necesidad, dice aquí, de que sus hijos paguen sí, que paguen con su vida o que testifiquen con su vida. Dice, su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír, o sea, ya no hay marcha atrás, ¿sí? Si los justos cayeren o cayesen, dice aquí, entonces, presa de sus enemigos, sería esto un triunfo para quién, para Satanás. Y Dios no va a dejar que pase eso. Entonces, tenemos que, eh, o se nos invita a recordar estas historias, ¿sí? De, del libro de Daniel, ¿sí? Dice, obviamente, bueno, el Apocalipsis dice, pero tenemos que basarnos en Daniel. ¿Y por qué? Dice, porque la historia se va a repetir. Entonces, vayan al libro de Daniel, vean las historias que están ahí. Estas historias de fidelidad de las que estamos hablando. Dice eso, todo eso, hagan de cuenta, dice, lo mismo lo van a ver otra vez en este mundo. Así que Dios ahí prácticamente nos está diciendo lo que viene, lo que va a pasar, que para muchos nos suena increíble, ¿no? Dicen, no, eso ya es de otra época, ¿no? Esas actitudes del ser humano. No, o sea, el ser humano no cambia. Y nos dice la palabra de Dios ahí en Daniel que por más que ha habido intentos, ¿no? De dominar este mundo, el ser humano no entiende que no puede luchar contra Dios y que no puede ponerse en lugar de Dios y lo va a intentar de nuevo muy pronto, ¿sí? Y no nada más va a intentar controlar el mundo, sino va a querer que la adoración, ¿sí? Ya no sea para quién, para Dios. Eso es lo que busca el enemigo, ¿sí? O sea, adora lo que sea menos de quién, a Dios. Y podemos decir, bueno, también eso ha pasado a través de toda la historia, sí, pero nadie te había amenazado de muerte por ser fiel a Dios, ¿sí? Aunque muchos digan, no, pues hay mucha gente que no está de acuerdo con el cristianismo, con lo que Dios dice, hay muchos ateos, bueno, sí, pero nadie te había que amenazado y lo van a hacer nuevamente, porque así pasó con aquellos tres hebreos, así pasó con Daniel, ¿se acuerdan? Se empezaron a dictar leyes en contra de Dios, así, literalmente. Y nosotros lo estamos viendo en estos días, ¿sí? Todos los días. ¿Y qué hora están sacando una ley para esto y otra para... Y puras cosas que antes se nos hacían increíbles, ¿no? De que pasaran. Pues ahora pasan, una tras otra y una tras otra. Y todo se está preparando para ese momento, ¿sí? Así que nosotros no debemos de preocuparnos qué vamos a hacer, porque si, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no voy a aguantar. Eso es lo que a veces en lo que nos mantenemos, ¿no? Eso es trabajo de Dios, ya lo vimos aquí. Dios se va a encargar de tus necesidades, de protegerte, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que preocuparnos ahorita, ¿sí? Por desarrollar una fe inquebrantable, como la de estos personajes que vimos ahorita, ¿sí? Esa es nuestra única tarea que tenemos ahorita y nuestra única preocupación que debiésemos tener, desarrollar ese tipo de fe y recordar, todos los días dice, hay que ir a estos libros, recordar lo que Dios puede hacer por nosotros, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿sí? Y recordar lo que Él puede hacer por nosotros, confiar en esas promesas y simplemente esperar en Él. Que el Señor les bendiga.